Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan por ahí? ¿Qué tal, Cecilia? ¿Estás por ahí a mano? Ok, ¿todo bien? Bueno, genial. Bueno, gracias por estar. Gracias, Cecilia, por sumarte. Ustedes saben, desde Metapaisaje fuimos armando un encuentro más o menos cada 15 días, como para sumar otras voces, otras miradas, otras geografías también, en este caso claramente desde Córdoba. Y también, bueno, otras experiencias, otras valoraciones del paisaje que arman también otras universidades de aproximación. Así que muchas gracias, Cecilia, por estar con nosotros. Cecilia es una amiga de nosotros y además psicóloga, tiene otra formación también de base, que eso enriquece la mirada, la experiencia. Y bueno, nos conocimos trabajando ya hace unos, qué sé yo, qué puede ser algo así como 15, 20 años, por decir algo, para Sí, redondear. como 15, ponele, no digamos 20. Bueno, más cerca de 20 porque 15 no importa. Así que muy contentos de que estés acá con nosotros y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Eh, Les cuento que armé la presentación esta vuelta de una forma diferente como suelo armarla. Está organizada a partir como de un mapa conceptual que es cómo funciona mi cabeza y bueno, así que estoy haciendo una prueba que onda dar las charlas así. Y bueno, también está armada a partir de diferentes experiencias y otras, es como un collage de otras charlas previas, así que va un poco con una estética también como no alineada, digamos. La cuestión viene por la no linealidad hoy, así que espero no perderme en el camino. Eh, Estoy también un poco nerviosa la cantidad de gente que veo que se suma y sigue sumando el contador. Es muy gratificante, por otro lado me da un poquito como de pánico escénico. Digan que está la pantalla de por medio, así que no me van a ver temblando. Pero bueno, vamos a arrancar. Son todos Cualquier cosa, sí hay un montón de gente que veo caras conocidas. Eh, Cualquier cosa, Gaby, vos me interrumpís, me pautas algo, yo por si pierdo la visión de las caras de ustedes cuando empiece la presentación. desde ya. Lo que sí vamos a sugerir, si les parece bien, cerrar micrófonos y cámaras durante la charla para que rinda más la conexión. Si tienen dudas o comentarios por el chat, bienvenidos. Y cualquier cosa, si hace falta interrumpir también, pero preferentemente dejamos las preguntas para el final y hagamos un momento de debate. ¿Sí? ¿Les parece bien? Bueno, gracias. Gracias a todos. Vamos alargando entonces. Muy bien, cómo no. ¿Me dice si se ve? Ahí está presentando, perfecto. Ahí los dejo de ver a ustedes. Si Perfecto. no, si no lo pongo en pantalla completa y lo sigo viendo, ¿no? Como vos digas, acá se ve perfecto. Bueno, pruebo así, si me pierdo o me siento muy loca hablando sola, busco otra modalidad. Te vamos chiflando, Becos. Dale. El planteo de la charla viene muy en tono reflexivo, con lo cual va a haber varias preguntas y menos quizás respuestas. Y elegí para comenzar esta foto, que para mí representa un poco ese juego entre lo externo y lo interno. De ahí venía el juego de palabras del subtítulo de la charla, de las reflexiones en torno a lo interno, pero el entorno como ese afuera, no alrededor de, eh, sino trabajando en este espejo, porque algo que yo vengo hace varios años elaborando con la cuestión de biodiversidad y los imaginarios de paisaje y lo que tiene que ver con mi propia vida, es ver cómo va siendo el paisaje el reflejo de nuestros pensamientos, ¿no? Nuestras estructuras de creencias. Entonces, bueno, de ahí viene un poco el tema de trabajar los imaginarios y de plantearlo en tono reflexivo. Entonces, invito a quien quiera que anote ahí un papelito en el celu o si quieren en el chat la palabra biodiversidad, ¿qué otras palabras asociadas tiene para ustedes?
Mientras hacen eso, me voy a volver al modo de pantalla anterior porque necesito verles la cara. Si ahí siguen viendo la pantalla, yo también los veo a ustedes, así que me siento más cómoda. Bueno, esta es un poco la hoja de ruta del mapa conceptual. Estamos arrancando acá por donde está el globito naranja. Y esta es como la serie de temas o de casos y de ideas o de voces, porque he traído alguna pila de libros también para leerles algunas palabras de otra gente, que es la propuesta, digamos, general de la charla. No sé si vamos a terminar de dar todo el recorrido con mucha profundidad en cada uno, pero bueno, eso es como para que tengan una idea. La presentación también les queda, ya está disponible. ¿De dónde viene toda esta idea o de dónde me surge a mí? A partir de investigar y de mis trabajos, voy descubriendo esta información de que lo que ocurre, digamos, a nivel de la cabeza en cuanto a gustos, a creencias o a las preferencias paisajísticas, se expresa en el territorio, termina siendo el paisaje que se manifiesta como paisaje objeto, digamos, ¿no? Entonces, me empecé a preocupar bastante por tratar de entender qué es lo que la gente tenía adentro de su cabeza, digamos, cuál era el ideal de paisaje o cómo era el paisaje que estaba interno y que se terminaba manifestando. Entonces, trabajando a partir del fenómeno de la percepción, fui comprendiendo, o desde mi manera, cómo se organizan los imaginarios. Entonces, el fenómeno de percepción funciona a partir de tener estímulos orgánicos que se cruzan con los significados que tenemos de aprendizajes, de experiencias, de recuerdos, de lo que se nos inculca, más lo que va siendo nuestra propia experiencia. Y eso genera un sistema de retroalimentación y tiene mucha carga o mucho peso lo que tiene que ver con las experiencias y los estímulos visuales. Y va generando un circuito súper veloz y a nivel inconsciente que nos va retroalimentando nuestra forma de comprender el mundo. Y eso va generando estos imaginarios. A partir de ir estudiando algunas cuestiones de neurociencias, comprendí, y me parece clave, el tema de que en ese circuito de percepción, cuando aparece una primera experiencia, se plantea un modelo de estereotipos, digamos, hay como un formato nuevo en nuestra riqueza de catálogos imaginarios, ¿no? Entonces, a partir de cuando vuelve a aparecer un estímulo similar, si nosotros ya tenemos cargado un estereotipo, ese estereotipo anticipa la reacción, empieza a funcionar al revés el ciclo. Entonces ahí anticipa reacciones de placer o displacer. Entonces, si nosotros hemos tenido cargado un estereotipo de desvalorización en relación a algo, por ejemplo, en relación a la naturaleza, vamos a empezar a tener reacciones anticipadas de displacer y eso va generando un circuito de retroalimentación de desvalorización. Por el contrario, cuando tenemos experiencias positivas, van siendo circuitos de retroalimentación de felicidad o de placer. Hay algunos estudios, estos son de González Bernaldez en relación a la aprehensión efectiva del paisaje, que analizan los gustos promedios. Entonces, se sabe que hay, por ejemplo, la presencia de agua, las vistas lejanas, la expresión del verde, el verdor o la fertilidad, en general son valores positivos que la gente acepta bien, que haya espontaneidad pero con un cierto control. Y la contracara de esto es que haya vegetación rala, gris, con espinas, que falte agua, que haya agua sucia, que haya roca o suelo desnudo. Estos van siendo como estereotipos comunes, digamos, o patrones generales de estereotipos de asimilación de paisaje. Esos estereotipos, esos imaginarios van generando las imágenes que configuran esos ideales de paisaje y que van teniendo elementos atractores o pregnantes
y eso después empieza a generar paisaje-territorio, digamos, paisaje-objeto. Entonces, empieza a hacer la oferta de paisaje para otra gente y ahí la retroalimentación de los imaginarios empieza a tomar una dimensión colectiva. Entonces los sentidos de una persona empiezan a ser compartidos por grupos y ahí es donde la dimensión del paisaje pasa de ser el individual al colectivo, digamos, donde desde la cuestión subjetiva se pasa a una cuestión social. Lo que está bueno dentro de esto es que los imaginarios son modelables. Entonces, si hemos estado y nos descubrimos o descubrimos en nuestros grupos de trabajo que el imaginario tenía una connotación negativa para alguna cuestión, por ejemplo, para el trabajo con la biodiversidad, sabemos que a partir de la información y la educación y la propuesta de nuevas imágenes, se pueden modelar los imaginarios. Entonces un poco ahí va la apuesta de comprender qué es lo que vemos, cómo lo estamos viendo y qué podemos hacer en relación a eso. Y hay una categoría que descubrí hace un tiempo en relación a las imágenes o los estereotipos de paisajes, que es una categoría que se llama paisaje banal, que la propone Francesc Muñoz en un libro que se llama Urbanalización. Y él habla de que hay un tipo de paisaje que trabajan como clones, o son paisajes simulacros, que no tienen anclajes territoriales, sino que se pueden ubicar como una réplica de un paisaje original en cualquier parte del globo. Por ejemplo, pueden ser los parques temáticos. Esos paisajes son paisajes de lectura fácil en general, y suelen estar asociados a lo que le dicen paisajes lisos o brillantes, y muy relacionados a pautas de consumo. Este tipo de paisajes aparecen, por ejemplo, en los frentes portuarios después de que hay procesos de gentrificación, y aparece también a nivel de paisajes no en la escala urbana, sino a veces en imágenes de paisajes por ejemplo, de espacios públicos o de escenas en paisajes domésticos. También hay un fenómeno de paisaje clonado a partir de una imagen, de un imaginario adoptado que empieza a replicarse desterritorializado. Por ejemplo, la alineación de palmeras. Estas fotos del Parque del Kempes de Córdoba, un parque nuevo, donde con una intención de hacer una revalorización de la flora autóctona quizás aparece la palma caranday, pero con el mismo lenguaje de las alineaciones de palmera que nos remiten como imaginario de paisaje a la época, en la contemporaneidad, digamos, a la época del consumo de los 90 y a Miami, ¿no? Es como una cuestión muy de consumo y de comercio. Entonces, la especie en sí no hace, digamos, al lenguaje ni al mensaje, sino que hay algo mucho más fuerte que tiene que ver con esa pregnancia de las imágenes que están motivando el imaginario. Otra cuestión con los imaginarios para tener cuidado son los impactos que se derivan a partir de los territorios urbanos o los silvestres. Por ejemplo, en el caso de Córdoba, hay un estudio que ha documentado que el 91% de las especies exóticas invasoras leñosas fueron introducidas como ornamentales. Entonces, como paisajistas y gestores de paisaje no podemos ser inocentes en qué tipo de imaginarios se siguen nutriendo o replicando en el paisaje local. Entonces hemos visto cómo se forman los imaginarios, ahora vamos a ir como por esta parte de la ruta. La diversidad se puede trabajar a distintas escalas. Se puede trabajar, y de hecho tiene estas escalas, la de paisajes, que tiene que ver con las formas de vida, la de genética y la diversidad cultural. Esto sería como una segregación para tratar de entender o de tener herramientas para gestionar o para diseñar, pero en realidad es una esfera compleja multidimensional.
Entonces, cuando hacemos esta segregación como para poder trabajar, cuando hablamos de la diversidad de ambientes o ecodiversidad, nos referimos a lo que puede ocurrir a escala de paisaje, por ejemplo, en heterogeneidad, en oferta de hábitats o en oferta microambiental. ¿Esto para qué nos sirve? Por ejemplo, si vamos a diseñar y queremos trabajar con una maximización de oportunidades para tener más diversidad, podemos trabajar con lugares donde haya un sitio con acumulación de agua, sitio de sol, sitio de sombra, algún lugar donde el suelo se sobreeleve, si podemos generar algún tipo de pendientes, o digamos, todo lo que podamos meter a nivel de complejidad de hábitat, eso nos va a permitir alojar distintos tipos de especies o de formas de vida, que sería como la otra escala, donde, digamos, también va a tener que ver no solamente las especies, sino la cantidad de gremios que hay, cuántas partes de la cadena trófica tenemos presentes, qué tipo de interacciones se manifiestan, qué ocurre a nivel de suelo, cuántos ciclos se van cerrando, etcétera. Es como toda la complejidad de la vida funcionando, digamos. Y la de variabilidad genética es la que hace que esto se pueda manifestar como tal. Entonces, es muy sutil y acá ya es como afinando mucho el grano, y es tener en cuenta los ecotipos, tener en cuenta la distribución de las especies, la amplitud de los germoplasmas, cuál es el origen, por ejemplo, de las semillas o de las plantas que estamos trabajando, qué tipo de sistemas reproductivos tienen para ver si van a poder generar semillas o no, etc. Y todo esto asociado a la diversidad cultural, porque tanto las culturas ancestrales como las actuales nos relacionamos con la naturaleza y con la biodiversidad de formas muy distintas. Lo vimos en la charla que dio Lisandro hace 15 días, que me pareció muy interesante. Y esa diversidad cultural tiene que ver con los imaginarios y la forma en cómo comprendemos ese mundo, es la forma a partir de ahí cómo nos vamos a relacionar. Otro eje de trabajo para por ejemplo, diseñar con criterios de biodiversidad es tener en cuenta los niveles de organización de los sistemas biológicos, que este es un cuadrito que deben haber visto un millón de veces. En este gráfico, digamos, a mí me parece interesante tomar conciencia de salir de la escala del organismo y trabajar desde poblaciones hacia arriba, digamos. Esto es que cuando nosotros estamos diseñando nos tenemos que olvidar de la planta como un individuo, por ejemplo, y empezar a trabajar con niveles de poblaciones, de comunidades o de ecosistemas, si ya estamos en escalas más grandes de paisaje. Y entonces, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con una población, hay variables que definen el nivel de población que tienen que ver, por ejemplo, con la demografía, con la migración, con los nacimientos y las muertes. Entonces, si nosotros planteamos un esquema en términos de población, por decirles un cantero, con muchas plantas de la misma especie, vamos a decir un cantero de Zen del campo, tendríamos que pensar eso como un grupo conectado con qué otros cenes del campo por la zona hay a distancia de vector de conexión, por ejemplo polinizadores, y para poder tener completas las variables tendríamos que pensar cómo vamos a permitir la regeneración de esas plantas. Entonces, no importa planta por planta, sino que importa el grupo. Entonces, si hay una planta que se muere, no es una tragedia, y necesitamos sí o sí que haya plantas nuevas que nazcan, o las traigamos, se instalen, digamos, tenemos que mantener la población con una dinámica. Y esto parece muy fácil, pero vemos muchas veces que en los jardines no hay plantas nuevas, digamos, hay como momentos de implantación y después la regeneración está cortada, o la planta que se instala sola fuera del lugar cae en esa categoría de maleza, y entonces hay como un corte en el circuito de la población. Y en el caso de las comunidades estamos hablando principalmente de las interacciones. Entonces, una forma de diseñar con comunidad es
si yo planteo un bosque silvestre o una pradera natural o un monte apaisado o como lo quiera caracterizar, estoy trabajando de alguna manera como diseñando con crayones, con un trazo mucho más grueso y que permite muchas más dinámicas. Entonces no es un diseño que tiene todo acotado al centímetro cuadrado, sino que va a tener como una libertad, unos grados de libertad de ocurrencia, de espontaneidades, que no va a dejar de tener el carácter que como paisajista le he querido imprimir, pero sí va a tener un montón de oportunidades de desarrollo que no están controladas. Hasta en situaciones muy simples, si uno, no sé, ubica 3 o 4 árboles, por ejemplo, de chañar, no es lo mismo que sean 4 árboles ejemplares de chañar a que sea un bosquecito de chañar. Si yo lo planteo desde la idea del bosquecito de chañar, voy a tener hierbas abajo, voy a poder tener a lo mejor enredaderas espontáneas, voy a tener una mirada distinta en relación a ese espacio diseñado o gestionado. Esta imagen es del catálogo de una muestra que se hizo en Córdoba en el Museo Carafa hace unos años. La muestra se llamaba Hiela y tenía fotografías de plantas nativas incrustadas en piezas de hielo, ¿no? Y me pareció muy bueno, esta muestra hablaba como de la necesidad de conservación, y a mí me dejó pensando mucho, y de hecho cuando lo sigo viendo me parece como muy gráfico para expresar que la conservación no se puede quedar frisada. Necesitamos las dinámicas activas, y eso es lo que hace que la conservación pueda ser sostenida en el tiempo y no llevar a un colapso. Entonces, la gran pregunta es cómo mantenemos las dinámicas. Y una buena puerta para ahí nos la da este paisajista francés, que pone en crisis el tema del orden. Entonces, Clement plantea que hay como 2 tipos de órdenes, ¿no? Un orden estático, que es ese orden que pretende frenar el tiempo y que está principalmente sostenido en el dogma de la forma y de la perdurabilidad. Y por otro lado, un orden dinámico, que es el orden que tiene que ver con la naturaleza. Entonces, en un jardín que tiene orden dinámico se permiten las evoluciones, y hay otra cuestión como importante acá que surge mucho en los imaginarios cuando los podemos pasar en claro, es esa noción de orden asociado a limpieza. Y esto se expresa, por ejemplo, en términos como limpiar un terreno, y en realidad habría que decir desmonte, y aparece muchísimo cuando algo se empieza a salir de control. Entonces, es un punto para estar bien prestándole atención, porque es algo que tenemos requete contra internalizado, la noción de equiparar orden con limpieza. Estamos como por acá. Dice también este paisajista Gilles Clement que hay un tercer paisaje que es el paisaje, un paisaje como heterotópico, digamos, un espacio, unos paisajes que se le escapan al control de la administración, se le escapan como al control del manejo, entonces tienen que ver con el abandono de alguna manera. Y ese abandono permite estos grados de libertad para las expresiones de, por ejemplo, especies que no encuentran lugares en los jardines más formales. Lo plantea principalmente en relación, por ejemplo, a lo que son los bordes de alambrado, los bordes de vía, los baldíos. Y a mí me gusta pensarlo también a nivel de los micropaisajes y de los paisajes domésticos. Entonces, en relación a ese planteo, a esa propuesta del tercer paisaje, busqué algunos ejemplos. Este es un libro muy interesante que es de Bolivia y es un estudio de caracterización de los remanentes naturales dentro de La Paz.
que lo que hacen es un fichado para hacer como una recuperación de la información de la geología, de la topografía, de la vegetación, etc. A esta parte le puse la medida del disciplinamiento, es el título que tiene mi mapa, y trata de un caso. Esta casa le pusimos el nombre de La Pasionaria, era nuestro centro de operaciones de un colectivo artístico feminista en el que participo que se llama Brotar, nos pueden buscar en las redes como Proyecto Brotar, y en ese grupo lo que trabajamos es utilizando, digamos, una interfase entre la vegetación nativa, el arte y el trabajo en perspectiva de género para trabajar los vínculos con el territorio, entonces, y entre las personas. Parte de nuestros experimentos, digamos, a nivel personal y grupales, era dejar este jardín de La Pasionaria con una libre expresión, que era parte de lo que nosotros veníamos trabajando a nivel del grupo y en los talleres, en entender esto cómo generamos esta proyección en los espacios que habitamos o en la relación con las plantas y que tiene que ver con las relaciones entre las propias personas. Viene y ocurre que una persona que sintió que tenía un poder otorgado mandó a cortar, ¿no? Necesitó disciplinar ese jardín, con lo cual, por supuesto, no nos cayó bien, hicimos nuestro descargo por las redes y personalmente a la inmobiliaria. Y una cosa que a mí me quedó pensando de ahí es en qué medida el disciplinamiento que se ejerce sobre el jardín hace el espejo de tu autoritarismo. Y lo dejo planteado a nivel de reflexión, ¿no? Y le preguntes hasta dónde te bancas no controlar. Y en esa idea del tercer paisaje doméstico también, les traigo el caso del Jardín Nativo de Villa Carlos Paz, primer Jardín Nativo de Villa Carlos Paz, oficial, y les cuento la primera parte de la historia y la segunda parte se las voy a contar al final. Este jardín empieza a ser protegido, digamos, era un espacio de un terreno grande con bosque, que estaba teniendo el mantenimiento habitual, digamos, de pasar la desmalezadora. A partir de sensibilizarse los dueños de casa, empiezan a generar un cuidado de protección del bosque y a pensar en la recuperación. Como dejan de cortar, empieza a emerger el sotobosque y ese yuyal, y reciben una multa de parte de la municipalidad por terreno abandonado. Entonces se posicionan en que no era un abandono lo que tenía el terreno, sino una estrategia de conservación, y generan un recurso administrativo para apelar la multa. Ese es el capítulo 1. Entonces, en esto de ir trabajando cómo vemos y cómo funciona con reflejo nuestros imaginarios con ese exterior, hace varios años estoy trabajando con catálogos mentales, le puse yo. Son investigaciones informales que voy haciendo en los distintos talleres para tratar de pasar en limpio qué vemos cuando vemos. Este es un trabajo que fue el primero y el que me hizo como caer un poco la ficha, que a partir de una consigna en los talleres que era más lúdica, de cuál era tu especie preferida, empiezo a ver que casi siempre lo que la gente respondía eran árboles. Y casi siempre lo que respondían era algarrobo. Entonces me empezó a llamar la atención cómo se empezaba a configurar un paisaje mental o un catálogo mental poco diverso. Entonces, a partir de esa primera exploración, digamos, de donde veía que el sotobosque aparecía muy poco representado, fíjense, en este caso de 64 respuestas, 91% respondió a árboles y muy pocos respondieron de los otros estratos. Esto no suma el 100 porque hay gente que respondía más de una vez, después eso metodológicamente lo filtré.
Y también me interesó saber cómo la gente se relacionaba a partir de tener una experiencia de vivencia y no solo desde la preferencia. Entonces descubrí que cuando la pregunta iba asociada a una planta a la que te ligue una vivencia, estos son índices de biodiversidad, como se hacen los estudios de vegetación, la gente tenía un catálogo mental más diverso que cuando se preguntaba solamente por preferencia. Y, por ejemplo, cuando uno pregunta por vivencia, aparecen plantas como el amor seco, que claramente no están en la preferencia estética, pero son plantas con las que casi todos los que hemos andado un poco en el campo te la vas a acordar, ¿no? Se te pega en la ropa, es ese brojito que queda como un palito negro. Entonces, de esto aprendí lo importante de generar vivencias y de ir haciendo conscientes esas vivencias para que estas experiencias vayan nutriendo los imaginarios. Y esas experiencias tienen que ser experiencias felices, porque si no vamos generando circuitos desvalorizantes o degradativos. A partir de esa primera experiencia, que fue allá como por el 2008, 2006, sostuve esta recolección de datos por 10 años en casi todos los talleres los que fui haciendo, o sea que probablemente si han hecho un taller conmigo recibieron esa pregunta de cuál es tu planta nativa preferida, y que descubrí que prácticamente hay una extinción imaginaria del sotobosque. Y esto es grave, porque si pensamos en esto que les decía, a nivel de poblaciones y de comunidades, necesitamos que se cierren los ciclos, que haya reproducción y que haya instalación de plantas nuevas. Si no tenemos donde haya instalación de plantas nuevas, estamos un poquito al horno, digamos, estamos pensando en ciclos que se van cortando y se van erosionando. Entonces, una gran alerta en relación a lo que no se ve o que no tenemos en mente. Y les muestro acá algunos datos de lo que fue esta investigación por 10 años. El 82%, digamos, de las respuestas fueron de árboles, lo cual sigue siendo enorme, con lo cual el sotobosque está subrepresentado. Y es lo que pasa en el territorio, esta idea de que los terrenos tienen que estar desmontados para poder intervenirlos, o que solo se reconocen los árboles cuando se hace un desmonte selectivo, por ejemplo, para una construcción de vivienda, hace que literalmente no existe el sotobosque en el territorio. Entonces, ¿cómo nutrir los imaginarios con algo que ya está ausente? Y entonces, está ausente en el territorio, está ausente en nuestra cabeza, ¿cómo revertimos ese ciclo? Entonces les decía, está subrepresentado el estrato del sotobosque, y además de que tiene como poca representación en porcentaje, tiene muy poca diversidad. Por ejemplo, el estrato arbustivo, que salió en 300 y pico de respuestas, tiene 5 especies de representación, de las cuales más de la mitad es la lagaña del perro, que tiene como mucha difusión como planta ornamental, se encuentra más en los viveros, se utiliza en algunos country, etc. En el caso de las enredaderas, un 5% es la representación del estrato y representada solamente por 3 especies. O sea, es un panorama bastante crítico. Y este patrón se repite en todos los grupos, ¿no? Esto es el análisis por grupo, la barrita verde son los árboles, y fíjense que siempre lo que más se responde es árboles. Incluso hay grupos, como este caso, donde solamente se responde árbol. ¿Qué está pasando con nuestras cabezas, con nuestras experiencias, con nuestras percepciones, con nuestro contacto con, en este caso, la flora, ¿no? La diversidad, en el caso de esta charla, está súper inclinada a lo que es el trabajo con flora autóctona. Y otro fenómeno que ocurre es lo que yo le puse la algarrobanalización, haciendo un parafraseado de la urbanalización que les contaba de lo que plantea Francisco Muñoz. Que es que todo proyecto que se precie sustentable va a plantar algarrobos, y principalmente algarrobos, y es lo que más se encuentra en los viveros, y es lo que más fácil se cultiva. Entonces, está todo bien con plantar algarrobos, pero no solamente algarrobos, porque, por ejemplo, cuando se trabaja en recuperaciones de bosque, esta imagen no corresponde a lo que es nuestra diversidad. Entonces,
el exceso del algarrobo por facilidad, por reconocimiento, por practicidad, nos va llevando a que vayamos teniendo paisajes algarrobanalizados. Y a partir de este panorama de entender cómo nos estábamos quedando sin sotobosque en territorio sin cabeza, implementé con mucho énfasis capacitaciones a distintos perfiles de personas y de instituciones y de dinámicas, digamos, fortaleciendo la idea de los corredores, de los cercos como corredores biológicos y como espacios de hábitat para poder crear redes de conexión y de hábitat en sí, digamos, porque empiezan a trabajar como una red porosa, no solamente como un sistema de corredores. El tema es que para que estos cercos a nivel de flora funcionen también como hábitat, requieren que se permita la instalación de plantas espontáneamente o asistida, pero en general de manera espontánea. Entonces los cercos hay que pensarlo con estructuras dinámicas. Y de nuevo esa cuestión de dejar de creer que, por ejemplo, el espacio verde se planta una sola vez y se tienen que mantener esos individuos por siempre. Entonces vamos de nuevo con el jardín en movimiento y los paradigmas del orden dinámico. Y otra cosa a la que le metí bastante energía, y le estoy metiendo todavía, es a ayudar a que haya disponibilidad de plantas. Entonces, generamos con dos colegas, Ana Caliño y Lorena Ashworth. En el 2007 salió el libro de cultivo de plantas nativas del centro de Argentina, que se agotó, y ahora está muy pronta a salir la segunda edición, que es bastante parecida a la primera, pero no es igual, y que tiene, está en preventa. Acá les pongo la dirección de la editorial, Ecobal Ediciones, les pueden buscar por internet, está en preventa con precio de promoción, así que bueno, si les gusta el tema, aprovechen. Y les cuento ahí, esta es una imagen de una de las fichas internas. El libro está dividido en dos partes, tiene un curso de capacitación de viverismo en la primera, y después un fichado de 123, creo, especies, donde están datos de descripción básica como para poder orientarse, no es una guía botánica. Tiene datos de propagación desde semilla, propagación agámica si se dispone, los usos que tienen las especies y algún tipo de observación en relación a su biología o algún dato de particular. Y bueno, están todas las fichas ilustradas con fotos, y en esta edición hay muchas fotos de semillas, como para poder identificar qué plantar. Vamos a seguir entonces con el mapa. A partir de los imaginarios ya vimos los catálogos mentales, y hay otra cosa como para tener alerta, que es este paradigma que, así como tenemos asociado orden y limpieza, también tenemos asociado uniformidad a calidad, y eso viene como bastante de la mano de lo agropecuario. Pero se expresa mucho también en los espacios verdes. Entonces, si nosotros estamos trabajando en un paradigma donde lo uniforme es igual a buena calidad, cuando querramos tener heterogeneidad como un valor de diversidad, vamos a entrar en crisis de calidad. Y esto es como bastante inconsciente, pero está bueno sacarnos la ficha de si nuestra modus operandi está en el paradigma de la uniformidad como calidad. Y otra cuestión acá también, el otro día escuchaba una charla de Noel Kingsbury en el Facebook de Paisajismo Naturalista Latinoamericano, y él hablaba de la familiaridad. Me pareció que estaba bueno el concepto. Él decía que, ¿por qué no usar solo nativas? Y una de las razones, él decía, porque hay poca familiaridad entre las nativas y la gente que, el lector de paisaje o el usuario de paisaje. Entonces la gente rechaza los jardines que tienen muchos nativas porque desconoce las plantas y prefiere que haya plantas que les resulten más familiares. Y me parece que está bien ese argumento, pero no me quedo con la idea de que la familiaridad no se construya. Entonces, digo, ¿cómo podemos hacer familiaridad? ¿Qué sería? Principalmente para mí es integrarla a la vida cotidiana, o lo más cotidiano que podamos. Implica también poder reconocer y poder nombrar. Implica visibilizar, y esto tiene que ver con las representaciones, y también implica que esa visibilización ponga en valor ciertos aspectos y que no sea degradativa.
Y también implica generar ofertas de paisajes biodiversos para poder nutrir los imaginarios. Y en ese aspecto, digamos, los imaginarios se nutren a partir de referencias que pueden estar, digamos, en terreno real o pueden ser virtuales, ¿no? Estas referencias y estas experiencias no necesariamente son en concreto. Entonces, acá traje algunos ejemplos. Esto es la plazoleta de la Gota, en la ciudad universitaria de la UNC en Córdoba, donde se trabaja un espacio de restauración y de educación. Y ahora que digo restauración me acordé que no puse el flyer o el sitio de la red de restauración ecológica argentina, así que Gaby, si te acordás, al final haceme acordar que lo contemos. Y este espacio es particular dentro de toda la ciudad universitaria, tiene cartelería, se hacen visitas, es sitio de investigación también. Y es espacio público, ¿no? Este es el Parque Central de Mendoza, también un parque público, donde tiene muchísima incorporación de plantas nativas en una estética mucho más moderna y nada que ver, digamos, el lenguaje o el mensaje de lo silvestre y espontáneo que tiene este espacio con respecto a este espacio. Acá te robé, Gabriel, una foto de la que viste el otro día en la presentación de la maestría, sobre el Paseo del Bajo y la posibilidad de incorporar plantas nativas a esquemas de parques que van proponiendo nuevas miradas sobre el paisaje y que empiezan a abrir las oportunidades de observación y de enriquecimiento de los imaginarios. Esta es una propuesta a nivel de render, ¿no? Nos dieron cabida para que la construcción se manifestara de esta manera. Es el Parque de la Viga, un parque que diseñamos para Villa María en la ciudad de Córdoba, que está participando en este momento en la Bienal de Santa Cruz de Bolivia. Pueden entrar ahí ese link, la Bienal es virtual y se puede hacer un paseo y, bueno, ver y bajar los paneles. Y también pongo esta imagen que es estar alerta con lo que se comunica a nivel de la comunicación virtual, porque el discurso visual es fuerte y ¿se acuerdan cuando les decía cómo se construyen los imaginarios? La imagen tiene alta pregnancia, entonces es importante ser conscientes de lo que se muestra y cómo se muestra. Entonces la gente que trabaja, por ejemplo, generando renders o imágenes de venta, son unos modeladores del imaginario de altísima potencia. Entonces está bueno poder trabajar con conciencia sobre el poder de la herramienta. Estos son ejemplos de parques públicos. El Parque Guaira, parques públicos y con acciones vecinales, desde acciones vecinales, que eso es una cosa re interesante porque empiezan a trasladarse desde la acción vecinal hacia arriba, digamos, a las esferas de administración. El Parque Guaira, en San Nicolás, que pueden entrar a verlo ahí por el Facebook de Punto Verde, y el Parque del Calicanto, que ahí te veo, Mariana, te estoy viendo en la lista de la gente, que también es un parque de recuperación de flora nativa y de un espacio de encuentro a partir de la acción desde la Asociación Civil Santa Mónica en Calamuchita. Este es el patio de mi casa, en las sierras, donde después de bastante negociación y peleas mediante con parte de la familia, porque es una cosa familiar, logramos sectorizar y hay una parte del patio que es el fondo que la estoy trabajando como una microreserva natural, donde a partir de dejar de cortar, estoy haciendo la recuperación de la flora silvestre que había, sobre todo de lo herbáceo. Y este va siendo como uno de mis sitios de experimentación. Y aprovecho esto muchas veces también para poder hacer comunicación, educación, un poco de promoción, ¿no? Porque teniendo claro esto, que los imaginarios se modelan, si nosotros queremos ir teniendo mayor diversidad mental, tenemos que ir nutriendo esos imaginarios de experiencias, de información, de paisaje, de sabores, etc., ¿no? Si no, vamos incurriendo en el fortalecimiento de lo que lleva a este proceso, ¿no? Que es la ceguera vegetal.
Plant blindness es esa incapacidad de las personas de reconocer la vegetación de su entorno y por ende perder la vinculación de esa vegetación con su vida, digamos. Entonces, no pasa tanto con los animales, y es un fenómeno bastante fuerte en relación a la vegetación. Y hablando de ceguera, hay un parrafito del ensayo sobre la ceguera de Saramago, que se los leo, como para hacer pie. Viene hablando de, no sé si leyeron el libro, pero bueno, es una epidemia que surge de ceguera espontánea, ¿no? Entonces dice, viene hablando, ¿no?, de qué van a hacer. Mientras no se aclaren las causas, o para emplear un lenguaje adecuado, la etiología del mal blanco, como gracias a la inspiración de un asesor imaginativo, la malsonante palabra ceguera sería designada, mientras no se encontrara para aquel mal un tratamiento que cura, y quizá una vacuna que previniera la aparición de casos futuros, todas las personas que se quedaran ciegas, y también quienes con ellas hubieran tenido contacto físico o proximidad directa, serían recogidas y aisladas, para evitar así ulteriores contagios, que de verificarse se multiplicarían según lo que matemáticamente es costumbre denominar progresión geométrica. En palabras del alcance de todo el mundo, se trata de poner en cuarentena a todas aquellas personas, de acuerdo con la antigua práctica heredada de los tiempos del cólera y de la fiebre amarilla, cuando los barcos contaminados o simplemente sospechosos de infección tenían que permanecer apartados 40 días, hasta ver, esas mismas palabras, hasta ver, intencionales por su tono, pero civiles por faltarle otras, fueron pronunciadas por el ministro, que más tarde precisó su pensamiento. Quería decir que tanto pueden ser 40 días como 40 semanas, o 40 meses, o 40 años. Bastante nos repercute como bastante en la situación que estamos, ¿no? Entonces, a partir de trabajar también en la cuarentena y ligando la idea de la ceguera vegetal con lo que nos propone la cuarentena actual, se me ocurría como pensar qué estamos aprendiendo en relación a biodiversidad y en la oportunidad, ¿no?, del encierro y del aislamiento. Una de las cosas que se ve es que hay una fuerza de naturaleza resiliente, y esto que empiezan a aparecer animales recuperando, por ejemplo, ríos, de nuevo en las ciudades, y una mirada romántica a partir de eso. Entonces, convoqué las palabras de Sandra Díaz en un artículo que salió el otro día en Página 12, donde ella dice, está bien, y es como feliz que ocurra eso, pero claramente no es la recuperación de la naturaleza que hace falta, y de hecho hay otra serie de depredaciones, ¿no?, que no están siendo tan informadas o están siendo invisibilizadas, que tienen que ver, por ejemplo, en el caso del norte del país, con las altísimas tasas de desmonte que siguen vigentes, o en Sierras Chicas estamos teniendo eventos de desmonte no autorizados. Entonces, dice Sandra Díaz, que es, no sé si la científica argentina más reconocida en este momento, y que es de cordobesa, de Belví, que tenemos una ventana de oportunidad para generar un cambio, que es una ventana bastante acotada, y que si seguimos invirtiendo millones y millones en tratar de salvar lo que nos trajo hasta acá, vamos a perder esa brecha de oportunidad de cambio. Entonces, no nos quedemos con una mirada romántica de la biodiversidad, sino que tenemos que pensar en los modelos de relacionamiento, de explotación, y en los paradigmas de consumo. Entonces acá ligo lo que allá hace varias diapositivas decía la diversidad cultural. ¿Cómo operamos a nivel de sociedades en relación a la naturaleza y a la biodiversidad? En una mirada recursista, en una mirada de bien, ¿sí? Son distintas cosas. ¿Eso nos puede encaminar hacia un futuro mejor o no? Y trabajando desde la cuarentena, a partir de un ensayo fotográfico, hice una serie que se llama Encuadres, que son fotos sacadas a través de un tubo de cartón que representa el aislamiento y esta sensación, sobre todo de los primeros días, meses de cuarentena, de que todos los días iban siendo como un túnel.
Y quise rescatar el amor seco, ¿no? De nuevo amor seco, esa que aparecía en los estudios de vivencia. El amor seco, que está bastante desvalorizado por su característica de pegarse a la ropa y a las medias, tiene características medicinales súper interesantes y además es una planta alimenticia. Entonces, el texto que acompaña la foto dice: nos cuentearon que los alimentos contaminados no enfermaban nuestros cuerpos ni la tierra. Nos enseñaron a ver malezas, pero no a reconocer bondades. Nos indicaron que a los yuyos se los mata, con veneno o guadaña. Ahora que la guadaña grande nos amenaza, cabe al menos replantearse quién enferma a quién. Y vamos a irnos ahora por la parte de los discursos y las representaciones. Acá haciendo pie hay un trabajo bastante interesante que no lo voy a leer, sino que voy a sintetizar, pero para quien lo quiera ver, está tomado de un libro que se llama Ventanas sobre el territorio, herramientas teóricas para comprender las tierras secas. Es un libro mendocino que trabaja en la interfaz de paisaje y distintos aspectos en relación a las modificaciones de territorios y a las gestiones. Y ahí plantea, haciendo base, digamos, en las expresiones de Foucault, de que el discurso y las palabras van generando los tópicos y van armando los sistemas a partir de los cuales se retroalimenta qué es lo válido o lo no válido, trabajando entre lo que se dice y lo que se representa, y esto que les decía, las imágenes virtuales no son inocentes. Les voy a contar un trabajito breve que desarrollamos hace como 10 años ya con Miguel Martiarena, de las nativas virtuales, .gif. GIF eran grupos de innovación y formación. Fue un proyecto que trabajamos en la Universidad Católica, en el Instituto de Paisaje, con alumnos de arquitectura y de agronomía, y lo que hicimos fue, a partir de hacer un análisis de imágenes de venta de inmobiliaria en Córdoba, detectamos que había un discurso muchas veces basado en lo ambiental y la imagen de venta, el render, decía cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, un poco el planteo fue, ¿qué pasa que no hay nativas implantadas en los renders, por ejemplo? Entonces, nos dimos con que no había librerías de nativas digitales. Entonces, bueno, nos propusimos crearlo, una versión muy simple de una librería. Lo que hicimos fue salir con alumnos a sacar las fotos a campo, hacer el reconocimiento, por supuesto, de la especie, aprender toda una cuestión ahí a campo. Aprendimos a sacar las fotos, que si ustedes lo quieren hacer, les cuento la clave, es sacar la foto en un contrapicado desde abajo hacia arriba para que salgan sobre todo los árboles recortados con el cielo, y la parte que no se puede recortar con el cielo, por ejemplo las bases, se trabaja abajo. Nosotros utilizamos un plástico color cian, nos hicimos una gran cortina, y sobre ese color se puede recortar bien. Ninguno de los otros colores que probamos servía para hacer el contraste de recorte. Entonces generamos los bloques para hacer render, y generamos además una ficha de información con información categorizada de acuerdo a la profundidad, digamos, de necesidad de usuario, y mandamos este trabajo a un congreso alemán. Y resulta que llamó mucho la atención, y lo que más le llamó la atención a la gente de este congreso fue esta ficha. No el bloque, porque el bloque no tenía demasiada tecnología de innovación. Le llamó la atención que se acompañara con información donde, además de describir la especie, se dice con quién convive, cuál es el hábitat que tiene, digamos, hay una serie de información ecológica de acompañamiento. Y en relación a lo que es la representación, también hay algo como bien interesante que sigue arrastrándose hasta nuestros días, muchas veces en entender las plantas descontextualizadas, o las miradas, digamos, descontextualizadas, y tiene que ver con algo que se fue forjando en el siglo XVIII con las miradas naturalistas. Estas dos representaciones son un maíz en una típica lámina botánica, y esto es un tapiz, creo que es tolteca, donde acá está el sembrador, ahí se ve el maíz, ¿no? Integrado a la cultura. En este caso está separado de la cultura. Y les voy a leer un fragmento
de un libro que se llama El Imperio Visible, que es de Daniela Bleichmar, es un libro, creo que es ecuatoriano, y esta sección se llama Espacio Global Blanco, Trayectorias Visuales y Borradura de los Orígenes. Les voy a ir leyendo fragmentos salteados. Dice, casi sin excepción, las ilustraciones europeas de historia natural de comienzos de la modernidad consisten en unos pocos trazos que flotan en un mar blanco, la página donde éste domina sin disputa. Con prescindencia de que representen plantas, animales o minerales, los dibujos impresos de historia natural muestran especímenes descontextualizados y aislados en vistas convencionales. La omisión visual es significativa. La historia natural del siglo XVIII insistía en la centralidad de la epistemología visual, pero exigía que las vistas fueran parciales. Las ilustraciones de historia natural actuaban como avatares visuales en reemplazo de objetos imposibles de transportar, que de lo contrario los europeos no podrían ver ni conocer. Más que ilustraciones o representaciones, llegaron a ser sustitutos de los objetos que nombraban. Las ilustraciones de historia natural definían la naturaleza como una colección de objetos cuya identidad e importancia estaban divorciadas del medio donde se desarrollaban o de la cultura de sus habitantes. Las imágenes mostraban especímenes descontextualizados, desarraigados de su suelo nativo, despojados de todo uso o información cultural. En busca de una uniformidad y validez globales, la apropiación europea de la naturaleza distante contó con la ayuda de la visión selectiva que producía hechos científicos mediante la eliminación de lo local. Esto todavía nos percola bastante a nivel de seguir pensando las plantas aisladas, las plantas como individuo, el reconocimiento de la especie fuera de su contexto, de su ecología y de su relación cultural. Y me voy a ir arrimando aquí, haciendo también un poquito pie en lo que dice Foucault en relación a los espacios heterotópicos. Él dice que los jardines son espacios heterotópicos que alojan utopías. El espacio heterotópico es ese espacio donde no tiene que ver con el espacio cotidiano y a veces tiene carácter sacro y otras veces tiene carácter de marginal. Y muchas veces este jardín heterotópico donde aloja la utopía que aloja es la del Edén. Entonces, yo creo que detrás de la idea del ideal edénico, que todavía en muchas personas es muy vigente, está esta trilogía de la naturaleza verde buena, como una base, que opera en nuestro inconsciente y tiene que ver, si se acuerdan que veíamos, como los estudios de González Bernaldez, el verdor, el vigor y el agua, como características de buena asimilación afectiva del paisaje. Esa naturaleza verde buena en el imaginario también pareciera que es ordenada, porque la espontaneidad habitualmente no se toma como parte de las bondades de la naturaleza, ¿no? Entonces, una cuestión para ver es si nosotros tenemos vigente ese esquema de naturaleza verde buena y sobre todo poner en crisis el verde. Entonces les voy a comentar brevemente un estudio que se hizo en Mendoza en relación a una indagación de imaginarios del oasis y del desierto, un trabajo que se presentó el año pasado, creo, en un congreso acá en Córdoba, es de Eugenia Videla, Inés Loyelo y Gabriela Pastor. Lo que hicieron en este estudio es, dice, surge la inquietud de conocer la percepción de los valores de la sociedad mendocina, que los valores que la sociedad mendocina atribuye a su paisaje y comprender las variables que generan atracción y rechazo en las intervenciones paisajísticas. Se indagó a través de encuestas la preferencia de paisajes de nuestra provincia, paisajes naturales, rurales y urbanos, y de paisajes diseñados con distintos niveles de demanda hídrica. Y también se consultó acerca del conocimiento de la flora nativa. ¿Qué encuentran? Una cuestión que parece en una contradicción. Resulta que cuando le preguntan a la gente si quisiera tener plantas nativas en su jardín o que estén en los espacios públicos, en general responden que sí. El 73% de los encuestados reconoce que hay especies adaptadas al clima árido, le cuesta discriminar cuáles son nativas y cuáles son exóticas, pero cuando tiene que seleccionar sus ideales de paisaje, sale el paisaje del oasis. Entonces,
está todo bien, adherimos al mensaje de la sustentabilidad, pero no en mi casa, ¿sí? Nativa en el espacio público, todo bien, pero yo en mi casa sigo queriendo el oasis. Entonces, está piola poder hacer este tipo de estudios para ver si estamos en esa cuestión también heterotópica, como yo me guardo la utopía y que de la conservación se haga cargo parques nacionales. Bueno, como sacarnos un poco la ficha desde donde trabaja nuestro imaginario. Y voy a pasar ahora a otro eje dentro del mapa conceptual, que es lo que tiene que ver con el tiempo. Para mí hay algo importante en la relación con la naturaleza y con la biodiversidad, que es entender la no linealidad del tiempo. Porque es una cuestión como muy occidental y canónica el comprender el tiempo lineal cuando en la naturaleza todo es cíclico. Entonces voy a tomar acá unas palabritas de un libro que se llama Plantas Sagradas, que es de Juan Acevedo Peinado, y en parte del relato dice: nuestro tiempo no es lineal, el futuro no siempre está adelante. Para los aymaras, mañana significa también atrás, por ejemplo. Lo que aconteció hace tiempo tiene que ver con cosas que aún no han ocurrido y tardarán mucho tiempo en ocurrir. Nosotros solo somos parte del tránsito de ellas, hacemos nuestra parte como eslabones de una larga cadena que no sabemos bien dónde comienza y muchísimo menos dónde ha de terminar. Solo somos responsables de esta parte que nos toca vivir y debemos hacerlo responsablemente. Comprender los ciclos y comprender la mirada de la naturaleza no lineal nos ayuda también a salir de los paradigmas de la extracción permanente y del modelo de explotación de la naturaleza que estamos mundialmente sosteniendo. Y también me tomo de palabras de este filósofo coreano, Byung-Chul Han, a partir de un librito que es muy bonito, que es La Loba de la Tierra. Este filósofo es muy crítico como de la forma que vivimos y la velocidad que vivimos, y él dice en una parte de este libro que el jardín es un tiempo de lo distinto, porque el jardín tiene su propio tiempo, donde el yo no puede disponer. Cada planta tiene su tiempo específico. En el jardín se entrecruzan muchos tiempos específicos. Es como si cada planta tuviese una conciencia del tiempo muy marcada, quizás incluso más que el hombre, que de alguna manera se ha vuelto atemporal, pobre de tiempo. El jardín posibilita una intensa experiencia temporal. Durante mi trabajo en el jardín me ha enriquecido de tiempo. El jardín para el que se trabaja devuelve mucho, me da ser y tiempo. Para mí hay algo maravilloso ahí, porque yo creo que las experiencias nutritivas para los imaginarios felices tienen que ver con el descubrimiento, y el descubrimiento tiene que ver con las emociones. Y para que ocurra un descubrimiento maravilloso, tiene que haber un tiempo de observación. Y esto es re importante trabajarlo, por ejemplo, a las edades de infancia temprana, pero también en la edad adulta. Si no nos damos el tiempo de poder descubrir, no va a ocurrir la maravilla y no va a ocurrir el contacto psicoemocional que necesitamos para que nuestros imaginarios se fortalezcan con alta potencia. También habla este filósofo en relación a cuidar la tierra. Y había separado, pero lo voy a pasar de largo, se los voy a contar, no se los voy a leer, de este libro de Medio Ambiente y Urbanización, que es de Enrique Leff y un montón de otra gente, el artículo o la partecita que había separado, que habla de la falacia del desarrollo sustentable y cómo en realidad empieza a ser un enmascaramiento para continuar los modelos de explotación y sobreexplotación, y no lograron revertir nada. Ya este libro es del 2003 y siguen pasando los años y siguen pasando las cumbres, y la situación en la que estamos claramente nos da cuenta de que seguimos agarrando la ruta. Entonces, esto es para poner en foco la idea del recurso natural y del servicio ecosistémico, y generar una cuestión que tiene que ver con los discursos y las representaciones, de no hablar ya tanto de recursos, sino hablar de bienes comunes. Y
la relación que tenemos, digamos, cómo comprendemos nuestro entorno, es cómo nos relacionamos, y les recomiendo, están los audiolibros del libro de Memoria Verde de Brailovsky y Fockelman, hermosos para estar escuchando y descansar la vista, de no tener que estar leyendo y utilizando tanto ojo, porque no sé si ustedes, como yo, están agotados de tanta pantalla. Y bueno, el audiolibro está genial, y especialmente en este capítulo, que es el segundo, habla de la historia en el momento de la colonia, precolonial, y cómo, por ejemplo, en los primeros años de nuestro país, la Pampa actual se veía como un desierto. Entonces, los cambios de paradigma en relación a la comprensión del entorno generan la vinculación de utilización o de desprecio o de mal uso o de buen uso de ese capital natural o el recurso o el bien. Y este librito, que está hermoso también, les voy a leer una partecita, es un librito mexicano, que dice: un territorio nunca está vacío o dado de antemano, siempre está en conexión con procesos de territorialización que lo configuran permanentemente. Es un espacio en constante cambio, siempre con potenciales que permiten o impiden más o menos el habitar. Hay tantos territorios como formas de vida que lo habitan. No existe un bosque en cuanto a ambiente objetivamente determinado. Existe un bosque para la guardia forestal, un bosque para el cazador, un bosque para el botánico, un bosque para el caminante, un bosque para el amigo de la naturaleza, un bosque para el carpintero y, en fin, un bosque de cuento en el que se pierde Caperucita Roja. Es por eso que habitar un territorio pasa por volver propio ese territorio, del cual se sabe que es completamente inapropiable. La cuestión no es ocupar, sino ser el territorio. Y acá para mí hay una clave súper interesante, y la gran pregunta es cómo ser el territorio. Yo una que encontré es alimentarme a partir de lo que me ofrece mi territorio, y en este caso son mis patios de las casas que frecuento. Acá hay unas pasionarias en almíbar, y esto es amor seco, de nuevo vuelvo al amor seco, para hacer una tortilla o ponerle arriba de la pizza. Entonces, este ser el territorio, además de ser una cuestión metafórica, pasa a ser molecularmente literal. Y con esto voy cerrando y vuelvo para contarles el segundo capítulo del Jardín Nativo de Villa Carlos Paz. A partir de ese recurso administrativo que presentan los dueños de este terreno, donde rechazan la multa por abandono y defienden su posición de conservación, después de varias idas y vueltas y argumentaciones, la historia termina en que Villa Carlos Paz genera una excepción dentro de la ordenanza que regula, digamos, el uso del suelo, y es a partir de la ordenanza la que había sido la base para generar la multa de abandono. Se genera una excepción y se admite el perfil de jardín nativo. Entonces, siempre que los propietarios declaren que ese jardín va a entrar en categoría de jardín nativo y le presentan un plan de manejo, quedan exceptuados de esa ordenanza que los multaría por estar desmontados, por no desmontar, perdón. Entonces, acá hay algo muy importante, además de lo que fue como la experiencia propia de esta familia, es que salta de escala a lo que es política pública. Y esto es otra forma de generar paisajes de referencia para nutrir imaginario. En este caso, abre una ventana administrativa, normativa, para que otras localidades de la villa de Carlos Paz, otros terrenos, puedan adherir a este perfil de jardín nativo. Entonces, para mí es una experiencia que es icónica, y espero que se pueda reproducir en muchas localidades. Y cierro con esto, ¿no? Esta frase de este ecólogo colombiano, que dice que la principal amenaza al desarrollo sostenible no es la extinción de las especies, sino el desvanecimiento de lo que nos define como seres humanos. Y creo que acá cierra la historia y el tema este de ser conscientes de qué tenemos en nuestra cabeza, desde dónde operamos, desde dónde concebimos. Muy bueno, Cecilia. Se escucharon Gracias. fondo.
No me perdí tanto, así que estoy contenta. No, está muy bien. Yo creo que fue muy, muy fluido. Es verdad que cuando uno pone citas, lee, se agarra de otros, no es lo mismo que pasar fotitos simplemente, pero eso también lo hace más rico, más interesante, lleno de ramificaciones para cada uno a su estilo y a su ritmo profundizar y ponerle su impronta. Así que riquísimo, realmente toda una clase magistral. Bueno, siguen llegando aplausos, agradecimientos, flores, en definitiva. Sí, a full. Gracias. Bueno, todos muy contentos. Si les parece, podemos abrir un cachito de micrófonos, cámaras y si queda alguna pregunta. Hubo un par de preguntas que yo no pude responder, quedaron ahí en el tintero. Te leo una en particular que dice: ¿dónde se puede conseguir? Espera, a ver, con tantas flores se me perdió. Oh, qué linda toda la gente que estoy viendo, cuántas caras conocidas. Qué genial. ¿Dónde podemos encontrar este estudio de oasis y desierto? Les digo el libro, creo que está digital, si no podemos ver si se puede conseguir alguna versión. El trabajo es de colegas mendocinas, ¿no? Que también las pueden contactar a ellas. Las autoras son Eugenia Videla, Inés Lorello, con doble L la segunda, y Gabriela Pastor. Son de un Cuyo. Y el libro, no sé si se ve ahí, ¿se alcanza a ver? Ah, es del... Es del Instituto de Paisaje de la Católica, es el libro que salió después de las jornadas de enseñanza e investigación en paisaje de Argentina del año pasado. Ah, está online eso, ¿eh? Está en la Universidad Católica, cuando se meten al instituto, es el libro de resúmenes de la jornada anterior, así que sí, no había entendido que era de eso, perdón. Genial. Bien, ¿quién quiere comentar algo, alguna pincelada para sintetizar, opiniones, agradecimientos, quejas, lo que sea? Adelante. ¿Quién se anima? Bueno, yo me animo, si me permiten. Dale nomás. ¿Se Somos todos. oye? Sí, perfecto. Ah, ¿Cómo bueno. estás, Bien, bien, está Gabriel. Bueno, no, tomando me encantó, la verdad, la clase muy, muy profunda, como escribir antes, analizando, ¿no? La parte psicológica de la elección de los espacios donde uno habita y quiere transformar o por lo menos preservar. Y entonces me quedé pensando en esto de cómo se elige. Y bueno, acá en la provincia de Buenos Aires, desde hace años, desde diversas instituciones, mismo Gabriel y demás, han pregonado esto de los jardines de mariposas y de aves, ¿no es cierto? Y se hablaba del vínculo con la planta o el vínculo con los animales, y me parece que es una interesante propuesta para invitar a conocer las plantas desconocidas del entorno a través del vínculo con esto, con justamente mariposas y pájaros. Eso quería comentar porque tal vez a todos nos pasa, mismo en el lugar donde yo vivo, que uno le pasa al lado de las plantas y hasta que uno no las observa con detenimiento, no las descubre realmente, aunque casi las está pisando. Sí, Pero al bicherío uno le da como mucha más importancia porque hacen ruido, tienen otros colores y demás, y bueno, se mueven. Sí, es- esa es una de las estrategias de entrar por algo que, esto de la familiaridad, ¿no? Por donde ya haya una familiaridad. Eh, y está bueno siempre trabajar a partir de lo que ya genera agrado. Digamos, yo he aprendido a partir de muchos años de experiencia trabajar con esto, que es muy difícil que alguien cambie el gusto. Eso no va a pasar si no hay una experiencia emocional, ¿no? No se va a cambiar solamente con información y comprensión. Entonces, por esto está bueno, y es como una estrategia de trabajo, generar vivencia positiva para que se instale en ese imaginario un nuevo estereotipo con un patrón de placer. Entonces, hay que buscarle la vuelta para tratar de entrar por lo que ya está aceptado y a partir de eso ir generando como un enriquecimiento, un modelado. Pero hay que hacer oferta de experiencias. Si va con los pájaros, las mariposas, las flores, digamos, en general, todo eso es más marketinero
que el yuyo con espinas, bueno, vamos con ese. Sí. Sí, sí. Gracias, Nerio. No. ¿Qué más por ahí, jóvenes? ¿Quién tiene ganas de sumar alguna pincelada? Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas. Excelente, Cecilia, la verdad, muy alentador y muy, muy buena la charla. Te quería pedir si podrías explicar un poquito más lo de la fotografía de esa guía, catálogo virtual que hicieron, un poco la técnica, ¿sí? Sí. Y recordar el nombre. Nosotros le pusimos nativasvirtuales.gif porque era el tipo de proyecto que presentamos. La técnica es, hay que sacar las fotos en horario donde el sol todavía esté como inclinado, digamos, qué sé yo, a la mañana, mejor que a la tardecita por el tipo de luz para el recorte de la foto. Y en el caso de los árboles, digamos, la cuestión es encontrar árboles o arbustos que estén lo más despejada de la silueta que se pueda, que no tenga otra vegetación o construcciones atrás. Entonces así sacas la foto limpia. Y es mejor hacerlo en un contrapicado para que tengas la mayor superficie de cielo que puedas de fondo. Y en la parte que no tenés cielo de fondo, que se interfiere con otras plantas, la técnica que nos resultó es utilizar un plástico que tiene color magenta, que es liviano, porque para transportar a campo está bueno que no sea algo pesado, y entonces lo sosteníamos entre varias personas haciendo como una sábana de fondo, digamos, un telón de fondo, para poder unificar el color del cielo con la base y sacar la foto. Y después eso lo trabajas en el Photoshop, le haces el recorte, un poco le acomodas las colores, las luces, pero bueno, básicamente la clave es sacar bien la foto. Genial, genial, muchísimas gracias. De nada. Bien. ¿Quién más tiene ganas de hacer algún aporte, comentario, consulta? Ahí colgaron en el chat el link de la Universidad Católica para bajar el libro ese que hablábamos recién. Buenísimo. Bien, bueno, muchas gracias, Cecilia, ha sido un gusto. Quedan todos invitados para la próxima, en un par de semanas, Daniel Pérez de la Red de Restauración Argentina. Ah, está genial. Que sale el tema, que me había olvidado de decirlo. Para seguir de alguna forma con lo mismo, pero con otro enfoque, claramente, con otras escalas, otro perfil, otro paisaje también, porque él nos va a hablar de Neuquén. Así que de alguna forma es una oda a la diversidad en todo sentido. Y si bien nosotros lo enfocamos para los alumnos, bienvenido que esto sea también abierto a la comunidad, que se sumen otras miradas, otras voces. Así que gracias también a todos por estar ahí, por acompañar. Y seguimos haciendo ruido sano, si les parece bien, para que el paisaje también se vea con otra jerarquía y tome parte también de decisiones que a veces no enfocan estas cuestiones y claramente son de gran importancia. Así que bueno, buenas tardes y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias a vos por estar ahí. Un abrazo. A vos por invitarme. Nos vemos. Nos vemos pronto. Hasta Hasta luego. pronto. Chao, gracias.